Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo, benigno y misericordioso, gracias porque tú nos salvaste a nosotros que vivimos en nuestros delitos y pecados. Tú nos tuviste por tus hijos santos y nos bendijiste para que en la vida que nos queda podamos dejar la esperanza en Dios y andar en la verdad. Hoy también gracias por reunir a los hermanos que recibieron la salvación por tu sangre preciosa y nos hiciste tener santa comunión con tu santa palabra. En esta hora sujeta el corazón de cada uno de nosotros por medio de tu palabra y ayúdanos para que sea el consuelo, fuerza y valor en nuestro corazón. Dios, ayúdanos para que podamos glorificarte, que se inscriba la palabra de Dios en el profundo del corazón, para que esa aparezca con el cambio de la vida y que podamos llevar buenos frutos. Haznos entender nuestras debilidades y ayúdanos para que podamos confiar más en Dios. Haznos entender más cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entre nosotros, los hermanos débiles, los que están en dificultades y tribulación, tú los conoces a todos, cuídalos a todos y ayúdales para que puedan confiar más en el Señor a pesar de las dificultades y sufrimiento. Ayúdanos para que ninguno de nosotros se pierda. También esté el Señor mismo en todo el lugar donde se reúne en el nombre del Señor y en todos los lugares del mundo. Ahora se está predicando la conferencia de primavera en Japón. Esta vez también cumple tu gran operación y acompaña con el grupo del pastor Juan Lee que están en la misión. Guarda su salud y ayuda para que la iglesia de Japón se edifique firmemente. Todo dejamos en el Señor. En el nombre del Señor Jesús, quien nos salvó, hemos orado. Amén. Vamos a buscar San Juan 19. Vamos a buscar la Biblia, San Juan. San Juan 19. Versículos 17, 18 y 30. Son 3 versículos. Vamos a leer juntos 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gracias. Mayo es el mes de familia. Hoy es el 5 de mayo, el Día del Niño. El 8 de mayo es Día de Padres. En mayo hay también Día de Matrimonio. ¿Sí lo conocen? Parece que muchos no conocen. El mes del hogar, en mayo, el día cuando 2 personas se forman uno. Así, el día 21 de mayo es el día de matrimonio. Pastor está en la misión de Japón. Hasta hoy va a culminar la conferencia de primavera. Oremos por la conferencia con corazón para que se manifieste gran operación. El texto de hoy
Quisiera dar el sermón acerca de la familia por el mes del hogar, pero pienso que cuando pastor regrese dará el sermón necesario sobre el hogar. Aquí, San Juan 19:17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Gólgota era lugar de ejecución de criminales. Los judíos no ejecutaban la pena de muerte dentro de la ciudad, sino fuera. Por eso, Jesús cargó su cruz dentro de la ciudad y hasta Gólgota, fuera de la ciudad, salió. Los soldados crucificaron a Jesús en la cruz y Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana hasta 6 horas después. A las 3 de la tarde dijo, consumado es, y expiró. Aquí en el versículo 17, y él cargando su cruz, especialmente su cruz. Esta palabra llama atención. Por eso hoy el título es su cruz. Jesús vivió 33 años en esta tierra con la carne humana. Pero si vemos su vida, él usaba todo prestado. Cuando Jesús nació, tomó prestado el cuerpo de la Virgen María. Así nació en la tierra. Cuando Jesús nació, el establo de Belén y el pesebre donde estaba puesto Jesús también fueron prestados. Y Jesús, durante 30 años, tomó prestado la familia de José, un carpintero pobre. Y durante su vida pública, tomó prestado la barca de Pedro y dio sermón a los hombres. Esto sale en San Lucas capítulo 5. Cuando Jesús entraba a Jerusalén, Jesús no tenía donde dormir, por eso él iba al monte Olivo y ahí dormía. Cuando Jesús entró en Jerusalén, entró montando sobre un pollino y este pollino también fue prestado. Cuando Jesús, antes de morir, donde tuvo última cena en el aposento de María, madre de Marcos, eso también era prestado. Jesús usaba todo prestado, pero Jesús también tenía su cosa. Aquí, especialmente, él cargando su cruz. Jesús fue crucificado en su cruz. Como Jesús cargó su cruz, cada uno de nosotros también tenemos nuestra cruz que llevar. Jesús en San Lucas capítulo 14, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Como Jesús llevó su cruz, todos los hombres que han sido salvos, sin excepción alguna, tienen su cruz que llevar. Cargando su cruz, cuando sigue al Señor, Él dice que es digno. Cuando se habla de la cruz, es el instrumento para ejecución y símbolo de la maldición. Por eso en Deuteronomio 21:23, porque maldito por Dios es el colgado. O sea, cualquiera que esté colgado sobre la madera es maldito. Jesús fue crucificado en la cruz. Y la cruz es el núcleo de la Biblia y el núcleo de nuestra fe.
Pablo cuando escribía carta a los santos de Corinto, en 1 de Corintios 1, 22 al 23, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En esa época a los judíos les gustaban señales y los griegos habían avanzado en filosofía. Ellos buscaban enseñanza del mundo, la sabiduría, pero nosotros que fuimos salvos, predicamos a Cristo crucificado. Y en 1 de Corintios 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Añadió, la cruz es el núcleo de la Biblia y de nuestra fe. El núcleo de la Biblia es Jesucristo y la cruz de Jesús. También la sangre preciosa que derramó en la cruz. Claro, el nacimiento, la vida, la muerte en la cruz, la resurrección, la sepultura, la ascensión de Jesús. Y Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Y siendo sacerdote está intercediendo y orando. Jesús vendrá otra vez. Todo esto son importantes, pero entre ellos lo primordial es la cruz. Sin la muerte en la cruz no se solucionará el problema de nuestros pecados. Como existe la cruz de la muerte, otra cosa también son importantes. Así que la cruz es el núcleo de nuestra fe y es muy, muy importante. Sin embargo, los incrédulos no conocen bien el significado de la cruz, por eso menosprecian e ignoran la cruz. Es normal, porque no saben. Sin embargo, hasta entre los hermanos que recibieron la salvación y creen, no toman con seriedad la cruz, sino la tratan muy ligeramente. Así nos hace reflexionar. Y yo pensé que un día quisiera dar el sermón acerca de este tema y hoy fue dada la oportunidad y quiero compartir con ustedes. Cuando vemos la película, a veces con la forma de la cruz echan los demonios. Esta escena sale. Y yo escuché directamente que la comida sacrificada, en 1 de Corintios 10 dijo, si sabe que no coma por motivo de conciencia. Pero un pastor, obvio de otra iglesia, él dijo que aunque sea comida del sacrificio, si encima de ella hace la señal de la cruz, puede comer. Todas aquellas actitudes son para idolatrar la cruz. Antes, cuando fueron mordidos por la serpiente ardiente, que haga una serpiente de bronce y si la miraba vivía. La serpiente de bronce no tenía poder, sino la palabra de Dios que dijo, cualquiera que mirare vivirá. Entonces, con una vez deberían terminar, pero hasta 800 años después, hasta la época de Ezequiel, traían esa serpiente de bronce como si ella tuviera poder. Es ídolo. Por eso en la época de Ezequiel, cuando hizo la reforma religiosa, rompió esa serpiente de bronce, hizo pedazo la serpiente de bronce. La llamó Deustán. Con la forma de la cruz, con la señal de la cruz, como si piensa como que ella tuviera poder, sin duda es idolatría. También hacen los accesorios con la forma de la cruz, en el collar, los aretes, pulsera, vinchita, broches, así usan.
En el edificio de la iglesia, como la señal de los creyentes, levantar columna de la cruz, y en el púlpito también está dibujada la cruz, como la señal de los creyentes, así simplemente lleva la cruz en el cuerpo. Yo jamás estoy contra de eso. Pero, si nosotros no pensamos profundamente qué relación y qué significado tiene la cruz con nosotros, eso es problema. Que tan profundamente estamos pensando en la cruz. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad a Cristo Jesús, dijo. Es porque tenemos que considerar a Jesús. Es el núcleo de nuestra fe y es objeto de nuestra fe. El todo de Jesús es importante. Y entre ellos, la muerte de Jesús en la cruz es la más importante. Si tenemos que considerar a Jesús, es evidente que tenemos que considerar más profundamente sobre la muerte de Jesús en la cruz. Por eso, hoy vamos a pensar en 3 cosas. Primero, para Dios, esta cruz, ¿qué significado tiene? Segundo, esta cruz, ¿qué significado tiene para nosotros que hemos recibido la salvación? Y si aplicamos y vivimos practicando esta cruz, ¿qué resultado traerá en nuestra vida? Así, sobre 3 cosas vamos a meditar, especialmente el segundo. En nuestra vida, ¿qué significa la cruz? Este contenido debemos meditar continuamente. Y sobre esto quiero hablar 4 cosas. Para nosotros, primero, la cruz es que me salvó. Segundo, la cruz donde tengo que morir. Tercero, la cruz cuyo ejemplo debo aprender. Cuarto, la cruz que debo cargar. Para nosotros la cruz significa así. Espero que escuchen con atención. Y oro sinceramente que esto se pueda aplicar en su vida. Primero, para Dios, ¿qué significa la cruz? Primero, la cruz es el poder de Dios y su sabiduría. Dios, quien tiene poder y sabiduría para salvar al hombre, determinó no otra cosa, sino la palabra de la cruz. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. La cruz es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Leamos junto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Los que se pierden son los incrédulos. Ellos miran como locura la palabra de la cruz. Luego la ignoran, menosprecian. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Versículo 22 al 25 leo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
La cruz es tropezadero para los judíos y locura para los griegos que buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dios decidió salvarnos por medio de la cruz. Por eso esa cruz, en el versículo 24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios, quien es más sabio y poderoso, determinó una manera para salvarnos, la cual es la cruz. Dios es todopoderoso. Cuando creó los cielos y la tierra, creó de la nada. Dios es todopoderoso, que puede hacer los milagros sobrenaturales. Por eso, cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90 años, cuando no podían dar a luz, Dios abrió su matriz y le dio el hijo Isaac. Lo hizo por su poder. Cuando salvó al pueblo de Israel que estaba en la esclavitud de Egipto durante 400 años, cuando no había carne y murmuraban en el desierto. No comeréis un día, ni 2 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Dios trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. No sabemos si Dios trajo codornices de todo el mundo o Él los haya creado y traído. 2 millones del pueblo de Israel, hasta que les salga por las narices. Durante un mes les ha traído codornices. Si no fuera Dios Todopoderoso, sería imposible. Ese poder de Dios, su sabiduría y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Esa sabiduría no hay quien lo alcance, y ella determinó la manera para salvar a los hombres, y la cual es la cruz. Por eso en 1 Corintios 2, versículos 6 al 8, leamos juntos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La cruz no es la sabiduría del mundo, tampoco es de los príncipes de este siglo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Lo que Dios salva por medio de la palabra de la cruz al hombre, ya fue predestinado antes de los siglos. Pero por medio de la cruz salva al hombre, y esto determinó Dios. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Por eso crucificaron al Señor de gloria. La cruz es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dios, quien es poder y sabiduría, determinó un método para salvar al hombre, lo cual es la cruz. Segundo, para Dios, la cruz es única manera para salvar a los hombres, cumpliendo la justicia y el amor que son características de Dios. No hay otra manera. Dios tiene justicia y amor en armonía. La única manera para salvar al hombre mientras cumple completamente esa justicia y amor
es la cruz. Para Dios no hay otra manera. En Isaías 30:18, porque Jehová es Dios justo. Significa que Dios es santo, justo y bueno. Su carácter santo, justo y bueno sale bien en la ley. Por eso en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley y el mandamiento saliendo del carácter santo, justo y bueno de Dios. La ley y el mandamiento muestran bien el carácter de Dios. El ser santo, justo y bueno es la justicia. Y Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dijo así en 1 de Juan capítulo 1:5. Dios es luz y Dios es justo. Es lo mismo. No tiene ningún pecado oscuro. Y ese Dios justo aborrece el pecado y tiene que juzgar el pecado. Pero Dios tiene otro carácter contrario. En 1 de Juan 4:8 y en 4:16 dos veces dijo, porque Dios es amor. Dios creó al hombre a su imagen y ama al que le creó según su imagen. Así no quiere que perezca y quiere salvar al hombre. La justicia de Dios es que el pecado sin duda tiene que ser juzgado, pero el amor de Dios es que cualquier pecador puede ser salvo. Dios aborrece el pecado y juzga, pero Dios ama al pecador, por eso salva. La justicia de Dios es perfecta, asimismo el amor de Dios. En un Dios están dos caracteres, la justicia y el amor, en perfecta armonía. Para salvar al hombre, tiene que salvar mientras cumpliendo estos dos caracteres. Y eso es la redención de la cruz. La única manera, no hay otra. En el seminario de la Biblia se da mucho este ejemplo. El rey Sariucos de Grecia, el país estaba corrompido moralmente, especialmente en la fornicación. Por eso, para corregir el país, estableció una ley. Cualquiera si comete adulterio serán sacados 2 ojos. Y el primer hombre que cometió esa ley era su único hijo, el príncipe, quien será en el futuro el rey. Es un problema serio. Los principales decían, ¿cómo se puede sacar los ojos al príncipe si va a ser rey? Y el pueblo, aunque es rey, si hay una ley, tiene que cumplirla. Están mirándolo. Aunque consideraba tanto, no salía la respuesta. Llegó el día. Llamó al hijo, interrogaron por su pecado, y sí, él pecó. Se dio la orden severa, sáquenle 2 ojos al príncipe. Un ejecutor vino y le sacó un ojo. El hijo grita. Y cuando iba a sacarle otro ojo, un ratito, otro ojo, saque el mío. Y él con su espada sacó su ojo. Es la ley que el hombre que cometió el pecado tiene que sacar los ojos, es la justicia, pero sacar su propio ojo a sí mismo es el amor. Por medio de esto, el rey tiene justicia y también amor hacia su hijo. Se ha mostrado evidentemente la justicia y el amor ante el pueblo. De esta manera, la cruz satisface la justicia de Dios, también el amor de Dios perfectamente. Jesús llevó todos los pecados
y fue ejecutado en la cruz por nosotros. Por derramar la sangre pagó la paga del pecado y alejó todos nuestros pecados de nosotros. Si nosotros tenemos pecado, por ese pecado tenemos que ser juzgados e ir al infierno. Por eso Él recibió la pena del juicio y alejó el pecado, pagó la paga del pecado. Eso fue la justicia de Dios. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Todos nosotros violamos toda ley, tenemos pecado, pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Por medio de la cruz. Entonces, ¿cuál es el testimonio de que Jesús fue hecho maldición por nosotros? En Deuteronomio 21:23. Maldito por Dios es el colgado. Ya habló en el Antiguo Testamento y predestinó antes de los siglos que Jesús recibiera la maldición en lugar de nosotros, lo cual es la cruz. En Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Separó de nosotros todos nuestros pecados. Como en la Pascua fueron utilizados dos machos cabríos. Un cabrío fue muerto y otro cabrío fue traspasado lejos. El cabrío que murió es Jesús, quien derramó la sangre y recibió la condenación por nosotros, dejando sobre la cabeza del cabrío alejó el pecado lejos. Y esto significa que del pueblo de Israel alejó el pecado. Así la justicia de Dios fue manifiesta a través de la cruz. No quitó la ley de Dios, sino la estableció más firme. ¿Por qué? Porque la cruz de la redención cumplió la justicia de Dios. Romanos 3, busquemos. Romanos 3:26. Y 31, dos versículos, leamos juntos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En este tiempo, ¿cuándo? Habla del acontecimiento de Jesús cuando vino hace 2000 años y murió en la cruz, con la mira de manifestar su justicia, por la muerte en la cruz, por su redención, por llevar los pecados en lugar de nosotros, así mostró su justicia. Por eso, Dios es justo y también justifica al que cree en Jesús. Por eso confirmó la ley y también salvó al hombre. Por eso, en el versículo 31, sino que confirmamos la ley. La redención de la cruz es el acontecimiento donde se aclaró y proclamó que Dios es justo. No solamente eso, sino también por medio de la cruz cumplió el amor de Dios en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito en Romanos 5:6, versículo 8-10. Cuando aún éramos débiles, en que siendo aún pecadores, porque si siendo enemigos por el pecado, nosotros éramos enemigos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros. La redención de la cruz satisfizo la justicia de Dios y su amor. Por eso para Dios era el único método para salvar a los hombres, satisfaciendo la justicia y el amor, que son caracteres de Dios. Tercero, la cruz tiene un significado importante para Dios. La cruz es donde el diablo fue juzgado. Y Dios
proclamó su victoria final en la lucha con el diablo. Es el lugar donde el diablo fue condenado. Hay lucha con el diablo sobre esa guerra espiritual. Dios proclamó el triunfo final en la cruz. Dios quiere destruir la obra del diablo, quiere quitar el diablo. Pero, ¿por medio de quién quiere hacer? Por medio de Jesucristo. A través de la cruz de Jesucristo hizo esa obra. Dios quiere quitar al diablo. Por eso, en San Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles, sus trabajadores. Para ellos Dios preparó el fuego eterno. Quiere deshacer el diablo, quiere arruinar la obra del diablo. Por eso Jesús vino al mundo encarnado. En 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo vino. Y en Hebreos 2:14, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. En 1 de Juan 3:8 dijo, para deshacer las obras del diablo. Y en Hebreos 2:14, para destruir al diablo. ¿Por medio de quién? Para esto apareció el Hijo de Dios. Él también participó de lo mismo. Esa obra por medio de Jesús, finalmente la hace por medio de la cruz. Por eso, la cruz es la proclamación final de la victoria de Dios. En Colosenses 2, vamos a buscar. Colosenses 2, 13 al 15, aquí sale palabra muy importante. 13 al 15. Vamos a leer despacio junto. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Ya venció. La cruz es la proclamación final sobre el triunfo. ¿Cómo? Por medio de la cruz. El versículo 13. Perdonándoos todos los pecados. Toda la penalidad de nuestros pecados ahí resolvió. Y por su sangre pagó la paga del pecado. Así, perdonó todos nuestros pecados. El 15, y despojando a los principados y a las potestades en la cruz. Aquí los principados y las potestades se refieren a los ángeles corrompidos. Despojar significa quitó o desarmó, su significado original. Miren, el diablo es fuerte, pero Jesús es más fuerte. En la Biblia sale la guerra espiritual entre el diablo y Dios. En San Mateo 12, en San Lucas, especialmente si vemos San Lucas capítulo 11, versículo 21 y 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El hombre fuerte significa el diablo. El diablo se arma y sujeta los espíritus de los hombres. Todos los hombres en Adán, por el pecado, por la desobediencia, fueron entregados al diablo. El diablo fuerte los guarda, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Otro más fuerte es Jesús. Jesús vino y le quitó todas sus armas. Peleó. ¿Cómo? ¿Cuál es el arma del diablo?
el pecado. Hace pecar para que le pertenezca y hace pecar para llevarlo al infierno eterno, a donde él tiene que ir. El arma más grande del diablo es el pecado. Hace pecar al hombre. Pero Jesús perdonó todos los pecados en la cruz y lo solucionó. Quitó el arma del diablo. Lo desarmó. Por eso, y despojando a los principados y a las potestades en la cruz, y también salva al espíritu que pertenece al diablo, y le hizo pertenecer a Dios. En 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El hombre que no es salvo está bajo el maligno, y somos de Dios. Nuestros espíritus son del Señor. Y aquí lo exhibió públicamente. Exhibir públicamente significa que reveló las asechanzas del diablo. El diablo hace pecar al hombre, que caiga, y al final quiere llevarlo al juicio y a la perdición. Esa asechanza del diablo por la cruz de Jesús fue revelada. Y triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Dios declaró la victoria final en la guerra con el diablo. Por eso en San Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo es el diablo. El diablo ya ha sido juzgado. Ya está en pretérito. Ya ha sido juzgado en la cruz. Ahora, el diablo es como una serpiente que tiene cabeza rota. La serpiente, aunque su cabeza está rota, anda bien, ¿vieron? El diablo, por el pecado, lleva al hombre al infierno. Y el problema del pecado fue solucionado perfectamente, por eso ya no tiene poder. Por eso triunfó con la cruz en la lucha con el diablo. Y esto es declaración de la victoria final de parte de Dios. En el Apocalipsis 20:10, al final, el diablo será lanzado en el lago de fuego. Y si vemos capítulo 20, versículo 11 al 15, si el hombre que hasta el fin no se arrepiente, no cree en el evangelio, hasta el fin pertenece al diablo, finalmente recibirá el juicio por todo su pecado y luego irá a la muerte segunda, al lago de fuego donde va el diablo. Esto es el destino final del diablo. Este destino final, ¿dónde fue decidido? En la cruz. La cruz es la proclamación de Dios sobre el triunfo final. Por eso esta cruz de parte de Dios, miren bien, Dios es todopoderoso, tiene sabiduría infinita y Él determinó la manera de salvar al hombre, que es la cruz. Y es la única manera que puede salvar al hombre cumpliendo la justicia y el amor, los cuales son características de Dios. En la cruz es donde el diablo fue juzgado en la guerra y es proclamación sobre la victoria final. Para Dios, la cruz tiene gran significado. Dios también se centra en la cruz. Él hace todo en la cruz. Entonces, para nosotros, ¿qué significado tiene la cruz? Debemos considerarlo bien y aplicarlo en nuestra vida. El título jamás debe olvidarse. La cruz que me salvó. La cruz donde tengo que morir. La cruz de la cual tengo que aprender. La cruz que debo cargar. Ya repetí 2 veces. Luego lo voy a repetir otra vez. Repetirlo significa que es importante que no se olvide. Por lo menos no debemos olvidarnos del título, ¿verdad? Primer lugar, la cruz que me salvó. Ya para el hombre salvo, esto es pasado. Ya fue cumplido. Cada uno de nosotros recibimos la salvación por medio de la palabra de la cruz. La cruz es donde yo fui salvo, o sea, recibí la redención, la eterna redención. La redención, recibir el perdón de pecados, no debemos malinterpretar. Esto no quiere decir que se haya borrado la experiencia de pecado o recuerdo.
Aunque recibimos la salvación, todavía tenemos experiencia del pecado o el recuerdo. No es que Dios haya borrado la experiencia o el recuerdo, tampoco la naturaleza del pecado que está en nuestra carne. Aunque fuimos salvos, la sangre que está en nosotros es la sangre que perteneció a Adán en el pasado. Tenemos carne, tenemos carácter de pecado. No quiere decir que nos haya borrado el carácter del pecado. Entonces, ¿qué significa recibir la redención? Jesús recibió el castigo del pecado en lugar de nosotros. Ya hizo que no recibamos jamás el juicio por el pecado. Dios me separó del pecado. O sea, Él solucionó el problema legal del pecado, simplemente. El pecado atrae el juicio y Jesús fue condenado una vez e hizo que yo ya no sea juzgado. Por eso en San Juan 5:24, y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, no será juzgado. Él soluciona el problema legal sobre el pecado. Y esto solamente fue por la gracia, no fue por mis obras. Solamente nos arrepentimos y creímos. Como miraban la serpiente de bronce y vivían. Nosotros solamente miramos la cruz. Nos arrepentimos y creímos en la verdad. Así por la gracia recibimos. Ahora también, pasándose en la cruz, Dios nos acepta. Pasándose en la cruz, Emmanuel, Dios está con nosotros. Pasando en la cruz, yo ahora salgo ante Dios y tengo comunión con Él. Pasándome en la cruz, yo ahora oro a Dios. Por eso cuando oramos al final decimos, en el nombre de Jesús hemos orado. ¿Qué significa? Basándome en la redención que Jesús murió por mí, yo oro al Señor. Y cuando estemos ante el Señor en el futuro, la razón por la que podemos estar con confianza es porque nos basamos en la cruz. Si la cruz no fuera nuestra base, ¿cómo podríamos estar con confianza delante del Señor? Y aunque ahora yo soy débil y me falta mucho, por eso me equivoco y cometo errores, por eso a veces me castiga. Pero a pesar del castigo, yo sé que no tengo la eterna perdición porque me baso en la cruz. Y cuando estamos en dificultades y aflicciones, a veces desesperamos y caemos en tristeza. Sin embargo, nos podemos levantar de nuevo. De ahí, gracias a la cruz. Existe la cruz, por eso ahí nos levantamos de nuevo. Primero, la cruz para nosotros es la cruz que me salvó. Segundo, es la cruz que donde tengo que morir. Hermano, nosotros morimos en la cruz. En 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios es que un hombre Jesús cargó el pecado de todos los hombres y juzgó el pecado de todos los hombres ahí. Si uno murió y luego todos murieron. Ese hombre es Jesús. Y en Jesús cargó todos nuestros pecados y fue condenado por eso. Nosotros también morimos ahí. Sí, nosotros morimos. A la vez, resucitamos. La señal para mostrarlo es el bautismo. En el bautismo, cuando entra el agua, expresa que yo morí y fui sepultado. Y cuando sale del agua, es que no terminó Jesús con la muerte, sino resucitó, recibiendo la vida nueva de esa resurrección. Ya soy hombre nuevo, voy a vivir como hombre nuevo. Así es nuestra confesión de fe. Hay algo que murió y también algo que vivió. Si uno murió por todo, luego todos murieron. Nosotros morimos espiritualmente, a su vez, nosotros resucitamos espiritualmente. Hay algo que murió y también algo que vivió. La palabra que explica bien ese contenido es Romanos 6. Vamos a buscar Romanos capítulo 6.
Versículo 3. Del 3 leo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nuestra vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos, leamos juntos, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es palabra importante. Aquí tenemos que mirar bien en la palabra juntamente. ¿Qué palabra? Juntamente. Aquí, en el texto corto, juntamente, esta palabra se repite. Todo habla de la unión. Si vemos el versículo 3, hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte. 4. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. La expresión que se repite es juntamente, con, en la semejanza de. Todo significa igual. La unión. Entonces, Cristo y yo hemos unido. Hemos sido uno. Concretamente, ¿en qué hemos sido uno? En la muerte, en la sepultura. También uno en la resurrección. Nosotros nos unimos en la muerte, en la sepultura del Señor y también en su resurrección. Unir en la muerte, en la sepultura significa que morimos. Morir y sepultar es haber muerto. La resurrección es vivir de nuevo. Por eso, unir en la resurrección significa que revivimos. Hay algo que murió y algo que vivió. Nuestro hombre viejo murió y fuimos hombre nuevo. Aquí en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Sale el viejo hombre y al final del versículo 4, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya es nuevo hombre que recibió la vida nueva de la resurrección del Señor. El viejo hombre murió y revivió el nuevo hombre. Entonces, hay algo que murió y algo que vivió. El hombre viejo murió y el hombre nuevo recibió la vida nueva. Ahora, ¿esto cómo vamos a aplicar en la vida? ¿Cómo aplicamos? Saber qué es lo muerto. Es decir, que cada día tenemos que matarlo. Y es necesario que cada día tengo que saber que yo reviví y crecer. Eso es aplicar en la vida.
En Romanos 6, versículos 10 y 11, veamos bien. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Algo murió y algo vivió. Al pecado murió de una vez y para Dios vive. De la misma manera, nosotros también, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Nosotros también morimos al pecado y nosotros vivimos para Dios. Algo murió y algo vivió. Pero alguien entiende mal esto. Dice que cuando recibió la salvación entendió de una vez el perdón de pecado y nuestros pecados fueron redimidos eternamente. Y de mismo modo que cuando uno entiende que ha muerto de una vez, ocurre un cambio maravilloso y que todo el problema se soluciona. No, es incorrecto. Mire bien, el versículo 11. Consideraos. Si está en presente, no está en pasado. Así cada día, cada momento, tiene que considerar y vivir. Está en presente. No es que se haya cumplido de una vez. Y si vemos aquí la palabra bien, la expresión para el Señor y para nosotros son diferentes. En el 10, porque en cuanto murió el pecado, murió por todas. Yo saqué una palabra. Murió una vez por todas. Jesús de una vez resolvió todos los pecados. Pero el 11, para aplicarnos, no sale la palabra una vez. Miremos el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Muertos al pecado o muerto una vez al pecado? Solo muerto. El Señor de una vez hizo la eterna redención, pero nosotros en la vida consideraos. Cada día tenemos que vivir matando el pecado. Cada momento tenemos que vivir matando el pecado. Por eso sacó la palabra una vez y usó la palabra consideraos en presente. Por eso nosotros tenemos que reconocer que yo he muerto en la vida. ¿Y en qué he muerto? Y hasta que vayamos al Señor, tenemos algo que matar en la vida. Hermano, los muertos no reaccionan. En el sepulcro están los cadáveres. Allá usted, tiéntele. ¿Reaccionaría a la tentación? El muerto no reacciona. De esta manera, aunque el pecado nos tienta, el mundo nos seduce y que algún deseo personal nos atraiga, nosotros cada día deberíamos hacerle entender, tú estás muerto. ¿Cuándo? En la cruz tú moriste. Si tú estás muerto, ¿por qué sigue el pecado? ¿Por qué sigue la tentación del mundo si estás muerto? Tú estás muerto, ¿para qué sigue el deseo carnal? Cada día tengo que despertar que yo he muerto. Esto es vivir aplicando la cruz en la vida. La cruz donde debo morir. La cruz siempre en la vida nos enseña que tengo que morir. Especialmente en 3. Primero, en el pecado. Segundo, en el mundo. Tercero, en uno mismo. Aunque ha recibido la salvación, tiene carácter del pecado, por eso le sale el pecado. En ese momento, tiene que despertar que está muerto. En el Antiguo Testamento, entre 7 sacrificios, sale el sacrificio de paz. Si vemos los decretos del sacrificio de paz, cuando dan el sacrificio de paz, dan con el pan leudado. Es el pan leudado. El pan con levadura. El pan con levadura. En toda la Biblia la levadura simboliza el pecado, pero habla que tiene pecado. ¿De qué habla? Aunque fue salvo, tiene carácter del pecado. Está dentro del carácter. Pero si está dentro del carácter no es ningún problema, porque estando con el carácter del pecado se reconcilia. Y esto es el sacrificio de paz. Pero si el pecado sale fuera,
ya ocurre problema. Y eso causa problema en la comunión con Dios. Si está dentro del carácter está bien, pero si sale es problema. Entre los puritanos había un hombre, Juan Wayne, y un libro de él es llamado Matar el pecado. Así de este grosor. Es difícil leerlo. Antes los hombres pensaban mucho, consideraban tanto y tanto. Así que hubiera hablado unas frases, pero hicieron un libro. Entonces, si lo ve así, se ve aburrido. Pero así tanto los puritanos se esforzaban a matar el pecado. Se esforzaban a ser distinguidos del pecado en la vida. El pecado está dentro. Por eso sale el pecado. Pero siguiendo el pecado no debe salir fuera. Por eso en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra tenemos que leerla bien. No dijo que no saldrán los deseos de la carne, sino que no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne salen, el pecado sale, pero no vivirá según el pecado. En Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Cuando recibe la salvación hay lucha entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Sin duda ha de haber. En 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si no sale el deseo carnal, no hace falta decir que se abstenga, pero aunque sale el deseo carnal, que lo controle. Yo morí al pecado. Y segundo, no solamente murió el pecado, sino también yo. Cada uno de nosotros morimos. Tenemos que vivir despertando la verdad que yo morí. Vamos a buscar Gálatas 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esta palabra conocemos bien. (2:20). Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí mire bien. No ha dicho mi pecado está crucificado con Cristo, sino que yo estoy juntamente crucificado. Es obvio que mis pecados fueron clavados y también yo morí en la cruz juntamente con Él. Aquí yo estoy muerto. Aquí yo, ¿qué significa? Mi dureza, mi orgullo, mi voluntad, mi deseo, mi sueño, todo lo que yo quiero hacer, aunque sea cualquier cosa, todo eso, cuando el Señor murió en la cruz, mi viejo hombre murió también. Lo que ahora vivo en la carne. Nosotros vivimos sirviendo al Señor, mas vive Cristo en mí. Vivimos en la carne, yo vivo con la carne, pero en mi Cristo. Cristo ahora es el dueño de mi vida. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya le tienes a Jesús por el Señor. Alguien esta palabra de Gálatas 2:20 aplica raramente. Si el Señor está y yo estoy, son dos. Por eso de dos tengo que quitar yo, que soy uno. Así debe existir Dios y yo no. Con la teoría de 2 menos 1 es 1, pero no es bíblico. Yo vivo en la carne, yo también vivo. No quiere decir que se quite a sí mismo. Yo vivo también. Solamente que vivo sirviendo al Señor,
¿Qué significa? La vida que obedece a la palabra del Señor. Todo lo que se opone a la palabra del Señor, mi dureza, mi orgullo, mi ambición, mi sueño y todo lo que yo quiero cumplir, si no se acuerda con el Señor, todo eso tiene que morir. Yo ya morí. El viejo hombre murió. Por eso, hermana, ¿por qué quiere intentar hacer? Hermano, ¿por qué usted quiere hacer algo? O sea, entonces que tiene que estar quieto. No digan así. Si recibió la salvación, ya tiene que hacer. Yo vivo en la carne, sirvo para el Señor y me pongo fiel. Solamente que tengo que vivir en la voluntad del Señor. Hay algo que murió. Debe debilitar lo que murió y lo que desea el Señor. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Tenemos que tener afán de buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso, que no planifique algo para sí mismo que no tenga relación con el Señor. En Jeremías 45:5, y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Esta palabra Dios le dio a Baruch, quien escribía la Biblia por medio del profeta Jeremías. En ese tiempo, Jerusalén fue destruido por Babilonia. Pero, en esa situación que Israel fue destruido totalmente, parece que Baruch estaba planificando alguna grandeza. Dios, por medio de Jeremías, tú buscas para ti grandezas, no las busques. Ashley impidió. Hermanos, ¿tienen algún sueño que no tiene nada que ver con Dios? Eso debe matar. Yo ya morí. Busquemos Gálatas capítulo 5. Cinco 24. Gálatas 5:24, vamos a leer juntos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificaron, es decir, murieron. El afecto, la codicia, la ambición, el sueño, la visión y todo lo que no tiene relación con Dios del que recibió la salvación. Cuando el viejo hombre murió, yo también morí. Si nos damos cuenta de que estamos muertos, nos sentiremos cómodos. Al seguir esas cosas se agrava el conflicto. Cada día debemos pensar que yo estoy muerto. Y también he muerto para con el mundo. En Gálatas 6:14, leamos juntos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Miren bien esa palabra. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios se centra en la cruz. Todo de nuestra vida cristiana se basa en la cruz. Y es debido que nos gloriemos de la cruz. A su vez, la cruz hace la separación maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí es doblemente muerto. El mundo es crucificado y yo también. El mundo y yo morimos teniendo la cruz en medio. Nos separamos. Ya el mundo no puede apoderarse de nosotros. ¿Por qué? Nosotros fuimos distinguidos del mundo y somos de Dios. Ya el mundo no tiene derecho de nosotros. No puede opinar algo a nosotros. Nosotros somos de Dios y todo el mundo es del maligno. El mundo no puede apoderarse de nosotros. Y yo al mundo. ¿Qué significa? Que ya no tengo apego en este mundo. Por ejemplo, en el acontecimiento del Mar Rojo, por la sangre del Cordero, el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y llegó al desierto. Y los egipcios estaban siguiendo atrás y fueron sepultados en el agua. El éxodo es
que por la sangre del cordero el primogénito vivió y salió de Egipto, y es sombra de la salvación, y el mar rojo es la sombra del bautismo. Hacia el pueblo de Israel que salió de Egipto, cruzó el mar rojo y está en el desierto. ¿Egipto puede apoderarse? Ya salió de Egipto, no puede apoderarse. Y el pueblo de Israel que está en el desierto tampoco debe tener apego en Egipto. Aunque tenga apego, no podrá regresar a Egipto. Pero el pueblo de Israel durante 40 años continuamente tenía apego en Egipto. Y esto es igual a un hombre salvo que tiene apego en el mundo. Cuando estaba en Egipto, comía un caldo de carne. No había comido carne, sino caldo de carne. Comíamos cebolla larga. Así eran hierbas. Y lo que Dios les dio en la tierra de Canaán después de sacarlo, cuánto era maravilloso. Por eso, Éxodo y el Mar Rojo es separar al pueblo de Israel de Egipto eternamente. La cruz nos separó del mundo para siempre. Ya nosotros no somos uno con el mundo. En realidad, fuimos separados. Por eso, tenemos que vivir pensando que hemos muerto al mundo. Por eso, sobre el pecado, al mundo y por nosotros mismos, hemos muerto. La cruz nos enseña. Yo tengo que morir al pecado, al mundo y hasta mi deseo carnal. Porque el hombre viejo ya murió. Ya no sigamos a ese deseo. Así la cruz nos enseña. Así el apóstol Pablo también, en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido regalado para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre? Esto en Romanos 6. Así también vosotros lo consideraos muerto al pecado. El apóstol Pablo también cada día golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Vivía matando. Y tercer lugar, es la cruz de la cual tengo que aprender ejemplo. Jesús es nuestro Salvador, a su vez nuestro ejemplo. Dios quiere salvarnos y quiere que aprendamos la imagen de Jesús. Por eso en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para el nacimiento que recibe la salvación, dolores de parto. Y también sufre dolores de parto cuando un salvo quiere asemejarse al Señor. Dios no termina con salvar, sino quiere que seamos semejantes a Jesús en una parte, en toda parte. En Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En todo crecemos en Cristo, en todo. Nuestro objetivo final es Cristo, es asemejarnos a Cristo, no asemejarse a un hermano, a un pastor o a un antepasado de la fe, sino nuestro objetivo es en todo asemejarnos a Cristo. La cruz nos da enseñanza que tenemos que asemejarnos en algo. En grandes son 5. Hay más contenido, pero por lo menos en 5 debemos asemejarnos. Primero, la humildad. Segundo, la obediencia y la sujeción. Tercero, la paciencia en el sufrimiento. Cuarto, sin duda alguna, el amor. El quinto es la paz. La cruz nos enseña que tenemos que aprender estas 5 cosas. Tenemos que aprender el ejemplo de la humildad, obediencia y sujeción. Busquemos Filipenses capítulo 2. Versículos 5 al 8 voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Leamos juntos.
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este sentir, y al final, y muerte de cruz. A través de la muerte en la cruz, ¿qué corazón debemos aprender? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Que aprendamos la humildad y la sujeción. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Es en forma de Dios. Pero no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Y se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz. El más glorioso se ha humillado hasta lo más vil. Miren, desde el punto de vista del hombre, cuando alguien está en una buena situación y se humilla, su anchura es poca. Pero Dios del lugar más alto se humilló hasta el lugar más bajo. ¿Podremos aprender su humildad? ¿No somos tan orgullosos comparándonos con el Señor? Aunque uno piensa que se ha humillado, al compararse con la humildad del Señor no es nada. Cuando el Señor vino a la tierra, podía venir en buen aspecto con el cuerpo voluminoso, pero como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Vino con el aspecto pobre. También podía haber nacido en la familia del emperador de Roma o en la familia de Herodes, pero nació en la familia del carpintero pobre, en el lugar menospreciado, porque Galileo era hasta menospreciado en la tierra de Israel. Él nació en la familia del carpintero pobre en esa tierra galilea y fue burlado, perseguido. ¿Y cuántas veces fue bienvenido o aceptado? ¿Y por qué nosotros queremos enaltecernos? ¿Por qué deseamos algo más del mundo? Si es algo que el Señor da, está bien. No estoy diciendo que viva con comodidad sea incorrecto, pero la postura y el corazón que quiere obtenerlo con avaricia es problema. En el mundo donde el Señor fue menospreciado, burlado y echado, ¿estoy prosperando? Todavía nos falta mucho hasta aprender la humildad del Señor. Y el Señor se sujetó a la cruz. ¿Dónde? A la voluntad de Dios, totalmente se sujetó y obedeció. Por eso Isaías tiene 66 capítulos, y entre ellos, si vemos el capítulo 42, 49, 50, 53, indicando a Jesús, es el siervo de Jehová Dios, mi siervo. Dijo que era siervo. Jesús se sujetó enteramente a la voluntad de Dios Padre y por su muerte en la cruz cumplió nuestra salvación. Salvarnos era segundo y obedecer enteramente a la voluntad del Padre y sujetarse era el primero que debió cumplirse en la vida de Jesús. Así podría ser nuestro Salvador. ¿Y qué tal nosotros? Este mundo no tiene orden y está todo desordenado. Nosotros también desde algún momento, sin darnos cuenta, no queríamos obedecer al orden de la iglesia, ni queríamos obedecer o sujetarnos a la palabra de Dios. Nuestro objetivo es la obediencia y la sujeción del Señor. Si nos comparamos con la obediencia y la sujeción del Señor, estamos haciendo solamente una parte muy pequeña. Tenemos que aprender la obediencia y la sujeción del Señor. Por eso, en 1 Samuel 15, 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hacer con afán es bueno, pero primero tiene que obedecer. Primero tiene que sujetarse. Tercero, el ejemplo del sufrimiento y de la paciencia, especialmente el sufrimiento, es aprender la paciencia en el sufrimiento mientras padece injustamente. El Señor, para hacer bien, tenía paciencia en el sufrimiento cuando padecía injustamente. Veamos, Primera de Pedro 2.
19 al 23, leo. 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga injustamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En esta palabra, miren bien, primero el versículo 21. Cristo padeció por nosotros. Nosotros, los santos que recibieron la salvación, padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Jesús es nuestro Salvador, a su vez el ejemplo. ¿Qué tipo de sufrimiento? Es el sufrimiento que padece injustamente. Para salvar al alma del hombre, para cumplir el bien, padece injustamente. Cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Solamente encomendaba la causa al que juzga justamente. Pero nosotros, si es posible que suframos injustamente un poco, o podríamos escuchar algo injusto, y, tengo que revelarlo, o no puedo soportar, tengo que vengarme. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Tener paciencia en medio del sufrimiento injusto es agradable ante Dios y son las pisadas del Señor. Quiere que sigamos sus pisadas. La cruz nos enseña esta verdad, que tenemos que aprender del Señor. Cuarto, es el ejemplo del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La cruz, en una palabra, es el amor. Por eso en San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo soy amado, también os améis unos a otros. Como nos amó, ¿qué? Sí, murió. Que os améis unos a otros. Por eso en 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El 18, hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La cruz enseña que el Señor nos amó y que nosotros también debemos amar. Al compararnos con el amor del Señor, nuestro amor es muy pequeño. Y el último es el ejemplo que pacifica. La cruz es la paz maravillosa, es la doble paz, la paz entre los hombres y la paz entre Dios y el hombre, así doble. La cruz es en forma cruzada, arriba, abajo y al lado horizontalmente. En Efesios 2 habla de esto. Vamos a buscar. Efesios capítulo 2, 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es paz. Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared intermedia de separación es la pared del pecado entre Dios y el hombre, y entre los judíos y los gentiles son
muchos modelos de la cruz que salen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, sobre las fiestas, la ley de sacrificio en el templo, etc. Hasta mientras existan estas cosas, los judíos y los gentiles jamás podrían ser uno, pero ellos eran todos modelos. Y cuando Jesús, quien era real, murió en la cruz, los modelos ya no son necesarios. Derrumbó la pared entre los judíos y los gentiles, hasta el templo de Jerusalén fue derribado, porque si existe ese templo, es difícil que se unan los judíos y los gentiles. También derribó la pared entre Dios y los hombres. El versículo 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por mismo espíritu al Padre, matando las enemistades. Quitó la pared de enemistad entre Dios y nosotros. También quitó los ceremoniales de los judíos y gentiles. Así derribó la pared doble y cumplió la paz. La cruz es la paz asombrosa. Al ver la cruz, Dios quiere que aprendamos la paz. Así entendemos. Estamos aprendiendo San Mateo 5 acerca de 8 bienaventuranzas. Las 2 primeras son la salvación y las 5 de en medio son los caracteres del salvo. Y por último, el hombre quien cumplió el carácter por ser perseguido recibirá la recompensa. En medio, los cuales son 5 caracteres: los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. ¿Cuál sale lo último de los caracteres de cristiano y lo más difícil? Los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál es el testimonio de ser hijo de Dios? Es ser pacificador. Nosotros somos pacificadores. Pacificamos a los santos que han sido salvos con los salvos. Salvando a los incrédulos, les pacificamos con Dios. Asimismo con nosotros, pacificadores. La cruz nos dice que seamos pacificadores. Por eso, la cruz continuamente habla de lo que debo aprender. ¿Es humilde usted? ¿Obedece y se sujeta? Cuando hace el bien y padece injustamente, ¿tiene paciencia? ¿Está amando? ¿Y se esfuerza en pacificar? La cruz nos pregunta. La cruz es la que debo aprender. Y por última cruz, es la cruz que debo cargar. Jesús cargó su cruz y salió. Es su cruz. Ay, los soldados crucificaron a Jesús. De esta manera, nosotros tenemos la cruz. Aunque cada uno tendría diferente tamaño y peso, sin duda tenemos la cruz que cargar, la que Jesús cargó. El discípulo del Señor tiene la cruz que el Señor encargó. Cargando esa cruz, seguirle al Señor. Veamos San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Leamos juntos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí alguno significa no hay excepción alguna. Si quiere venir en pos de mí, ¿quién sigue al Señor? El discípulo que recibió la salvación por el Señor le sigue. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Habló 2 cosas. Niéguese a sí mismo. Según la palabra de hoy, negarse a sí mismo es la cruz que tengo que morir. Mi dureza, mi deseo, mi visión. Tengo que matarlos y negarlos. Y tome su cruz. Dijo, tome su cruz. Tiene cruz que tomar. Sin duda, es la cruz del pecado. Es su cruz. Y sígame. Aunque sea diferente el tamaño, forma y peso, cada uno tiene su cruz que tomar. Hermanos, cargar algo es difícil.
La cruz no es algo cómodo o conveniente, no es algo fácil. La cruz habla de sufrimiento. Si la carga es difícil, pero el Señor dice que la tomemos y le sigamos. Veamos San Lucas 14, 26. San Lucas capítulo 14, versículo 26. Leamos junto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿La cruz de quién? Su cruz. Aquí en San Lucas 14, hablando del camino de los discípulos, dijo 4 cosas. El que participa en el camino del discípulo del Señor, más que otro, tiene que amar al Señor. Segundo, tiene que dejar su vida. Tercero, tiene que cargar su cruz. Y después, el versículo 33, tiene que dejar todo lo que posee. Así habló de 4 cosas. Para el discípulo tiene 4 cosas de las cuales tiene que tener presupuesto, entre las cuales lo importante es tomar su cruz. Cada uno tiene su cruz. Esto no significa que tenga alguna dificultad por haber seguido su deseo, sino es su cruz que el Señor dio. Es la cruz que el Señor dio a cada persona. ¿Qué será? Primero, podría ser ambiente. Aunque quisiera, pero tendrá el ambiente del cual jamás podría salir. Del ambiente del hogar no puede salir. Si la familia es feliz, sería bueno. Pero si su familia le hace sufrir, le molesta, quizás sea su esposo, esposa, hijo, padre. Pero es la cruz que cargar. No podemos dejarla y escapar. Podría ser un ambiente del hogar. A su vez, la cruz podría ser la persecución, dificultades y sufrimiento que nos dan los incrédulos mientras vivimos los salvos en este mundo. Los salvos deben recibir sufrimiento de los incrédulos, sin duda. Tenemos que recibir. Y también puede ser el ministerio que el Señor me dio. El ministerio también es la cruz que debo cargar. Jeremías cargó el yugo que Dios le encargó. En Lamentaciones 3:27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. El Señor lo llamó por profeta y Jeremías en medio de dificultades hasta el fin. Más de 50 años llevó el yugo que era su ministerio. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y la cruz más importante es el sufrimiento mientras predicamos el evangelio. Eso es cruz. Si el Señor para cumplir el evangelio cargó la cruz, nosotros también tenemos la cruz que cargar para predicar el evangelio. Debemos cargarla y seguir. Hermano, ¿les pesa su cruz? Voy a dar un cuento interesante. En Umbría de Italia había un hombre que siempre se quejaba. Este hombre se quejaba y tenía muchas dificultades. Por eso pensó que la cruz que tenía no era cargable para él. Por eso antes de dormir le oró ardientemente a Dios. El contenido de la oración fue que le cambiara la cruz. Que no sea mi cruz, sino una cruz ligera. Porque esta cruz que tengo no la puedo soportar. Y en el sueño Dios apareció y lo llevó a este hombre a un almacén grande. Y vio que había muchos tipos de cruz. Cada una tenía diferente forma, tamaño y peso. El Señor, con su voz misericordiosa, tú buscas una cruz adecuada, te doy oportunidad para cambiar. Entonces, él buscaba tanto y al final encontró una cruz bien adecuada y estaba puesto el nombre de su amigo. Entonces le dio pena porque era de su amigo, la dejó
y buscaba otras, y entre ellas escogía una cruz que era más pequeña y menos pesada. Y allá estaba puesto su nombre. En realidad, él tenía la cruz más pequeña y él no lo sabía. Pensaba que su cruz era grande. Miren, la cruz nos salvó y nos enseña que tenemos que morir en algo, aprender de ella y también cargarla. Por último, si vivimos aplicando esta cruz en nuestra vida, ¿qué resultado obtendremos? Hermanos, en conclusión, la cruz es el canal por lo cual aparece el poder de Dios. La cruz es el canal que muestra la gloria de Dios. Hay un dicho famoso: el sufrimiento es otro nombre de la bendición. Sí, el sufrimiento, pero deseamos que Dios nos da la bendición. Es la regla que Dios fijó, que en medio del sufrimiento aparece el poder de Dios y por medio del sufrimiento se predica el Evangelio. Dios a través de la cruz muestra el poder y por medio de la cruz manifiesta su gloria. No cruz, no corona. Sin cruz no hay gloria. Si no hay cruz, tampoco puede experimentar el poder del Señor. Jesús cargó su cruz. Y el Señor desea que nosotros también carguemos nuestra cruz y le sigamos. En este mundo hay muchas cruces, las formas de la cruz, pero nosotros que fuimos salvos, no podemos tratarla tan ligeramente. Debemos considerar qué significa esa cruz para Dios y para nosotros y aplicar. Y cuando seamos así, podremos experimentar más el poder de Dios y mostrar la gloria de Dios. ¿Dónde era el lugar cuando Jesús le glorificó más a Dios? Por medio de su vida le glorificaba, pero en la cruz glorificó lo máximo. La cruz no es el fin. Luego hubo resurrección. La cruz trae el poder de la resurrección. La cruz glorifica a Dios y nos trae la corona de la gloria. Vamos a orar juntos. De verdad te agradecemos por tu gracia y amor. Hoy aprendemos que el Señor cargó su cruz y salió. Ayúdanos para que podamos recordar que nosotros también tenemos la cruz y que podamos vivir aplicando la enseñanza de la cruz en nuestra vida. Ayúdanos para que así aparezcan buenos frutos de Dios y su gloria en nuestra vida. Guía el seminario de la Biblia que comenzará desde el 20 de mayo y ayuda para que esta vez también puedan recibir la salvación muchas almas y que cada uno de nosotros podamos cargar la cruz para el Evangelio. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén.